Dios les bendiga, hermanos. De la manera, vamos a hablar un poquito sobre la oración necesaria y, hermanos, debe estar incluida en nuestros caminar con el Señor. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, ayúdame, Padre, para enseñar sobre tu palabra. Prepara los corazones de mis hermanos para oír tu instrucción, Señor, sobre la oración, Padre. Necesitamos aprender y entender, Señor. Úsame, Padre, en el nombre de Jesús, y bendice a mis hermanos. Amén. Oración es la comunión del hombre con Dios. Se basa en la seguridad de que Dios existe y es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Dios es una persona con la cual se puede tener comunión y es un Dios que contesta la oración. Por medio de la oración, los creyentes expresan a Dios sus más íntimos pensamientos, lo que sienten, lo que aspiran o desean, sus temores, sus esperanzas y sus estados de ánimo. La impresión que da la lectura de Génesis 3, donde Dios dialoga con Adán, es la de una intimidad abierta y natural. Más tarde, después de la caída, se lee que tras el nacimiento de Enós, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En Génesis 4:26, de Enoc se nos dice que caminó con Dios, lo cual nos hace suponer una vida de oración. También Noé edificó un altar a Dios después del diluvio en Génesis 8:20, y Abraham hizo lo mismo en Génesis 12:7, por lo cual entendemos que desde el principio el sacrificio y la oración estaban relacionados. El hombre se acercaba a Dios, pero en reconocimiento de la santidad de éste, ofrecía una víctima propiciatoria. La primera vez que se menciona específicamente una oración es cuando Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, en Génesis 14, 18 y 20. En las cosas que se refieren al futuro, siempre hay una nebulosa para la mente humana, por lo cual muchos santos de Dios le pedían a éste alguna señal que les diera la seguridad de que tendría lugar un acontecimiento que estaba todavía por llegar. Así Abraham le pidió a Dios una señal para asegurarse de que la promesa de darle la tierra se cumpliría, en Génesis 15, 8 y 17. Las diversas ocasiones en que se registra oración de Abraham denota lo apropiado del nombre que se le dio como amigo de Dios. Dios oye las oraciones de sus santos. Estas pueden tomar la forma de peticiones, acciones de gracias, alabanzas, adoración, meditación e intercesión. Amén. Vamos a ver ahora, hermanos, hablar un poquito sobre la intercesión. Luego vamos a hablar sobre, en cuanto al lugar para orar. Y finalmente vamos a hablar sobre la posición física. Amén. La intercesión ocurre cuando el creyente habla con Dios
Amén, la oración es eso, es comunicación, es diálogo, es tomarse el tiempo para hablar con Dios. Por eso este tema se llama la escuela de la oración, porque, hermanos, no hay recetas. No hay recetas. Cada uno debe descubrir, ¿verdad?, cómo acercarse al Señor y cómo orar. Si bien es cierto que el Señor Jesús nos da el modelo a seguir, ¿verdad? Él nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Él dio instrucciones de los temas que debemos incluir. Amén. Pero nosotros tenemos también que aprender, hermanos, este ejercicio espiritual, que es fundamental para sostener una vida espiritual. Es realmente imposible, hermanos, que podamos sostener vida espiritual sin oración. Amén. Intercesión. Ocurre cuando el creyente habla con Dios en beneficio de otra persona. Voy a repetir eso, hermanos. Dice, la intercesión ocurre cuando el creyente habla con Dios en beneficio de otra persona, pidiendo por ella. Digna de mención es la oración intercesora de Abraham a favor de Abimelec y su familia, como resultado de la cual estos fueron sanados. Mire qué maravilloso. En Génesis 20, 17. Los creyentes están conscientes del insondable misterio que es la oración, puesto que no puede comprenderse cómo personas tan insignificantes, pequeñas y pecadoras puedan comunicarse con un Dios infinito, Señor y dueño del universo, un Dios que además todo lo sabe, de manera que aún antes de hablar ya Él conoce lo que queremos decir. En el Salmo 139, 41 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Además, el Dios al cual se dirige la oración es soberano. Maneja todas las cosas y su voluntad siempre se cumplirá. No se trata entonces de tratar de torcer el brazo a Dios para que haga lo que quiere el orante, pues eso no es posible. Voy a repetir eso de nuevo, hermanos. No se trata entonces de tratar de torcerle el brazo a Dios, o sea, la oración no es eso, para que haga lo que quiera el orante, pues esa no es posible. Entonces, ¿por qué orar? Se ora antes que nada porque a Dios le agrada. A Dios le agrada. Él quiere tener comunión con sus hijos. En Proverbios 15:8 dice, la oración de los rectos es su gozo, mas aún Él lo ordena. Y en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Es asunto de amor a Dios y de obediencia. Pasemos ahora, hermanos, al tema de en cuanto a los lugares para orar. En cuanto a los lugares para orar, es evidente, como se ha dicho, que allí donde había un altar se elevaba oración. Tenía también una significación especial el hacerlo en el tabernáculo o en el templo, de acuerdo a Primera de Reyes 8, versículo 33. Pero la comunicación con Dios podía realizarse en cualquier sitio. Recordemos que también ese fue el error de los judíos, ¿verdad? Que pensaban ellos que solamente, hermanos, en Israel se podía orar. Pero cuando Jesús conversa con la mujer samaritana, Él le dice,
Mujer, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ajá. Entonces, no hay un lugar especificado. ¿Qué más? Dice, pero la comunicación con Dios, me gusta eso de comunicación, oración significa eso, hermano, podía realizarse en cualquier sitio. Amén. Siempre que hubiere sinceridad de corazón. Es importante depositar sinceridad, no hacerlo, hermano, por rutina. Ya el pastor nos quiere echar a perder la diversión y nos está invitando a esto. No, hermanos míos, debe ser un deleite. Ay, Padre, siempre que hubiere sinceridad de corazón y respeto para su persona. Isaac oró por su mujer en Génesis 25, 21, sin que se nos diga dónde lo hizo. Moisés oró muchas veces en Egipto, donde no había altar a Jehová. En Éxodo 8, del versículo 8 al 9, el versículo 28 y el 30. Luego lo hizo en el desierto, de acuerdo a Números 11, 22. Posiblemente Manoah estaba en el campo cuando oró, en Jueces 13, 8. Elías oró desde la cumbre del Monte Carmelo, en Primera de Reyes 18, 36, 37, y desde una cueva en Horeb, Primera de Reyes 19, 13, 18. Eliseo oró dentro de una habitación por un niño, en Segunda de Reyes 4, 33. Ezequías oró en su lecho, vuelto su rostro hacia la pared. Segunda de Reyes 20, versículo 2. Nehemías oró en su corazón mientras estaba delante del rey, en Nehemías 2, 4. Jonás oró, y vea esto, increíble, desde el vientre del pez. Oh, alabado el Señor. Amén. Y está registrado ahí en el libro de Jonás. Esto es en Jonás capítulo 2, versículo 1. Pablo oró en un puerto, en Hechos 20, 36. Alabado Dios. Amén. Se puede orar en cualquier lugar, en la fila del banco, en cualquier lugar. Amén. Pero siempre, hermanos, debido a los distractores, ¿verdad? Y a las cosas que hay, es recomendable también buscar un lugar aparte y orar. Amén. Para no distraernos, hermano. En cuanto a la posición física o gestos con los que se realiza la oración, en cuanto a la posición física del cuerpo, las Escrituras no ordenan como exclusiva ninguna forma particular. O sea, la Escritura no es tajante. Y veamos los ejemplos. Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Dentro del tabernáculo, en 1 Samuel 1:13. Nehemías no abrió su boca ni se arrodilló a orar delante del rey, en Nehemías 2:4. Pero era costumbre elevar las manos hacia el cielo cuando se estaba orando. Por ejemplo, en Salmo 28:2 dice: Oye la voz de mis ruegos cuando aclamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. También la persona se arrodillaba. En Esdras 9:5 dice: Me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. O estando postrado, ponía la cabeza entre sus rodillas. Esto es en Primera de Reyes 18:42. En el Nuevo Testamento vemos que esa costumbre se mantenía, pues el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, puesto de rodillas, oró. Ahí en Lucas 22:41. Pablo escribió a Timoteo: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. En 1 de Timoteo 2:8.
Los judíos de aquella época habían adoptado la costumbre, todavía hoy en uso, de cubrirse la cabeza para orar con un manto que llaman taled, lo cual se toma como una señal de sumisión a Dios. Los cristianos, sin embargo, desecharon esta práctica, pues Pablo dijo que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza en 1 Corintios 11:4, ordenando que solo las mujeres se cubrieran la cabeza como señal de su posición de sumisión frente al hombre. En lo que respecta a la oportunidad para orar, lo que se nos manda es que lo hagamos sin cesar, en 1 Tesalonicenses 5:17, lo que implica cualquier lugar. En las Escrituras se encuentran múltiples casos de oración, hechas en diferentes horas del día y de la noche, en múltiples circunstancias de lugar y tiempo. Aleluya, hermanos. Qué bueno es el Señor y su palabra. Amén. La escuela de la oración. La escuela. Amén. No hay, hermanos, normas en el sentido de decir haga esto primero, haga lo otro. No. Cada uno, hermanos, en su búsqueda de Dios, debe desarrollar esta faceta en la vida espiritual, necesaria, urgente y constante. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este estudio de tu palabra. Señor, tú nos das, Padre, la respuesta, tú nos das lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a aprender a orar, Señor. A aprender a ser dirigidos por el Espíritu en la oración, Señor. A poder presentarnos delante de ti con sinceridad y ser, Padre Celestial, transformado, Señor, como tú quieres, Padre. Y gracias, en nombre de Jesús. Amén.